El muerto viviente. Humberto y Claudia eran marido y mujer. Llevaban ya un par de años juntos y aún no tenían hijos. Él era socio de una empresa muy importante en el país, por lo que cierta noche organizó una cena para celebrar el cierre de un gran negocio. La cita se programó para las 8 de la noche, hora en que los invitados, varios directivos con sus esposas, comenzaron a llegar. A Claudia le tomó toda la tarde preparar la cena, pues como anfitriona tenía que preparar un manjar exquisito. Entre los platillos que cocinó se encontraba un mousse de salmón, con el que planeaba impresionar a los invitados. Sin embargo, durante la preparación, un incidente estuvo a punto de arruinar el compromiso. Cuando Claudia regresó del supermercado, lavó perfectamente el pescado y lo colocó sobre la mesa. Entonces se percató que le faltaban algunos ingredientes para su guiso, y sin otra alternativa salió a conseguirlos. Al volver a casa, descubrió horrorizada que el gato se encontraba sobre la mesa, mordisqueando el pescado. Se apresuró a bajarlo y le arrebató los trozos de salmón. Como ya tenía el tiempo encima, decidió cocinarlo, pidiendo que no sucediera otro percance. Así pues, volvió a limpiar el pescado y lo desinfectó. La hora de la cena había llegado y los invitados estaban extasiados por el sazón de los platillos y por lo bien que sabían. Ya muy de madrugada, dichos asistentes se fueron despidiendo sin dejar de felicitar a Claudia por la cena tan magnífica que había preparado, pero sobre todo por el mousse de salmón. Cuando hubo partido el último coche y cerraron las puertas, Humberto recordó que no había visto al gato en toda la noche. Preguntó a Claudia y ella le narró lo sucedido horas antes con el pescado. Preocupados lo llamaron, y aquel no aparecía. Se dirigieron hasta la cochera y ahí estaba, junto al porche, tieso y muerto. Claudia lloró al instante y Humberto tomó al gato con sus manos, buscando qué hacer con el cuerpo. De repente una idea terrible aquejó a la esposa, pues nuevamente recordó lo que había pasado en la tarde, cuando regañó al gato por mordisquear el salmón. Imaginando que éste debía de estar contaminado, avergonzada llamó a todos los invitados. Con pesar les explicó lo acontecido a su manera. Dijo que ella había dado de comer un trozo de salmón al gato y que hacía unos minutos lo había encontrado muerto. Le sugirió llamar a su médico lo más pronto posible y mantenerla al tanto de su salud. Algunos directivos se molestaron por el hecho de que no tuviera precaución con la comida. Para otros el disgusto fue tan grande que pensaron en rescindir el contrato. En cuanto hizo la última llamada, alguien tocó a la puerta. Humberto salió a abrir, era su vecino. Una vez dentro de la casa, dijo estar muy apenado y arrepentido. Pedía por favor lo disculparan, asegurando que repararía el daño. Humberto y Claudia se miraban confundidos y le dijeron no comprender sus palabras. Entonces el vecino procedió a explicarles con más detalle. Dijo que el día anterior por la mañana debía hacer un viaje urgente, por lo que salió apresurado y sin darse cuenta había atropellado a su gato. Agregó que durante todo ese día intentó comunicarse con ellos, pero que nadie le respondía al teléfono. Tal vez porque fue el momento preciso en que Claudia salió a hacer las compras para la cena, o por el barullo que provocaron los invitados. Así pues, había dejado el cuerpo del gato esa mañana junto al porche. ¿Y entonces el gato muerto había revivido para degustar un delicioso salmón? Cuenta la leyenda que a este gato ya se le había acabado sus 7 vidas. Sin embargo, se había negado a desaparecer, pues su misión era atormentar a aquellas personas que descuidaran a los de su especie, olvidándose de ellos hasta por días, de tal forma que Humberto y Claudia tuvieron que abandonar su lujoso hogar debido a que el gato había decidido atormentarlos más. El gato negro. Este es un caso que llegó al Santo Oficio, del cual no se tienen los datos precisos, pues se cuenta que le sucedió en su propia familia.
a un miembro de la institución. Por eso no se guardaron los nombres reales ni las fechas del proceso, pero es una leyenda que ha pasado de generación en generación en todo Veracruz. Cuenta la leyenda que existía una joven pareja que al casarse se fue a vivir a la casa de la novia, donde solo vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho aquel no lograban congeniar. Esto causó la desgracia de la hija, que siendo joven aún, deseaba que en su hogar reinara la armonía que jamás llegaba, pues las peleas entre su esposo y su madre la dividían en dos amores bien distintos, entre la espada y la pared. Cansada la pobre muchacha de los continuos pleitos en su hogar, decide pedirle a su esposo que se muden a otra casa, pesándole el hecho de dejar sola a su madre. Entiende que es la única forma de salvar su matrimonio y de apartar a su esposo de los malos tratos de su progenitora. Se mudaron a una casita más pequeña, pero con un hermoso jardín, y ahí fueron tan felices como solo los recién casados pueden serlo. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al separarse de la madre, habían dejado de pelear entre ellos. Una etapa muy tranquila y pródiga, vivían en su nuevo hogar, colmado de serenidad y calma. Cuando el esposo salía a trabajar, la joven pasaba los días haciendo las labores del hogar, y mientras lo esperaba, se ponía a tejer bajo la sombra de un nogal. Diariamente el esposo llegaba cansado y se sentaba al lado de su esposa a contarle los sucesos de su trabajo, y aprovechaba la pareja para quedarse ahí un rato viendo a la noche apoderarse del lugar. Las tardes eran de ambos, deliciosa rutina que un día se vio interrumpida por un nuevo acompañante, un negro gato con los ojos verdes, que sentado sobre la reja del patio, observaba a la mujer atentamente. Cuando llegaba el esposo, el gato salía corriendo asustado por su presencia. La mujer le contó a su marido lo que sucedía desde hacía unos días, pero el muchacho no le dio importancia, y abrazando a su esposa, le dijo que ya cenaran. Pasarían unas 3 semanas más con la visita de aquel gato. Nuevamente la esposa le contó lo que pasaba antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer, decidió hacerle caso. Al día siguiente acordó con su mujer que llegaría temprano y se disfrazaría de ella para lograr verlo. Así lo hicieron y al día siguiente llegó el gato puntualmente a sentarse sobre la reja del jardín. El esposo por fin dio crédito a la preocupación de su mujer, pues era en verdad un enorme gato negro cuya maldad se veía en los ojos, tanto que lo hizo sentir escalofríos cuando se le quedó mirando fijamente con esos ojos verdes y profundos ojos, como si adivinara la farsa y lo recriminara. Pero lo que el esposo jamás pensó que sucedería es que el gato fuera a hablar. «¿Qué es lo que haces vestido de mujer?», le preguntó el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina, seguido velozmente por el gato, que entró a la casa por una ventana. Ya adentro, el hombre aterrorizado vació una olla con caldo hirviendo sobre el gato negro, que maullando de dolor salió disparado hacia el jardín para perderse entre las sombras. Al día siguiente lo despertó una desagradable sorpresa. La madre de su esposa se encontraba muy enferma, acostada en su cama. Al verlos entrar por la puerta, comenzó a gritarle al hombre que se fuera de su casa. La hija agobiada le preguntaba que por qué lo echaba de ahí, y ella le contestó que él era el culpable de sus quemaduras. La bruja murió tiempo después de lo narrado, y los esposos callan la historia, hasta que uno de ellos la confesó en un arrebato de culpa a un sacerdote. Y es que ocurría muy frecuentemente que las brujas, o como les decíamos acá los nahuales, cambiaban de forma, transformándose en animales para salir a hacer sus maldades o para simplemente, como en este caso, acechar a sus enemigos. Así que si ves por tu casa a un animal de extraña mirada que la visita frecuentemente, quizá no sea solo un animal, podría ser también un maligno nahual. Pero que sí se ha topado con más nahuales durante su labor de curandera. El más reciente fue hace como 5 años. Había un señor al cual le iba mal en todo. Él fue a verla al negocio. Le pidió que le hiciera una limpia a su microbús, su única fuente de ingresos.
Al subir ella al micro, pudo escuchar un golpe en el techo del vehículo, y al comenzar a hacer la limpia, se empezó a escuchar como si hubiera una pelea de gatos en el techo. Detuvo entonces su trabajo para salir a preguntarle al señor si de casualidad había matado a un gato dentro del vehículo, a lo que el señor respondió: Sí, pero... de eso hace mucho, señor. ¿Pero le quitó la vida? Volvió a preguntar. No sé. No sé si haya fallecido, porque le di de tubazos y bajé por una bolsa para meterlo, pero cuando regresé ya no estaba. Ella le explicó que tuvo la mala suerte de quitarle la vida a un nahual en su microbús, por lo que toda su mala suerte se debía al castigo que este ser le estaba deseando, solo que en estos casos se triplica. Claro que le preguntamos si puedo hacer algo para ayudarlo, a lo que nos respondió que no, porque una de su especie le había enseñado todo lo que sabía, y no deseaba que ese mal se fuera con ella por toda la vida. Aquí es importante mencionar que los sucesos han sido relatados tal cual nos los platicaron, y aunque no estemos seguros de su veracidad, la confianza y sinceridad con que nos lo contaron han sido suficientes para creer que por lo menos algo de ello sí fue verdad. Bueno, ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, pues muy interesado en esa historia que me estabas narrando hace unos momentos, que un amigo tuyo escuchó pues que era un gato, ¿no? O algo así. Sí, mira, te cuento brevemente la historia. Sí, Él me comentó que estaba trabajando en una cartonera, entonces ellos se dedicaban a hacer cajas para lo que eran galletas, todo eso. Entonces en la parte donde tienen ellos las máquinas, sí, dice que se genera mucho calor y en la parte de arriba, en la parte superior de las paredes tienen unas ventanas. Entonces dicen que estaban trabajando en la madrugada y que escuchaban ellos como que una chica, una mujer, pegaba gritos así como diciendo ayuda o auxilio. Algo así sí, me comentó. ajá, Entonces pues, a ellos se les hizo pues, extraño que a las 3 4 de la mañana alguien esté gritando, ¿no? Entonces, dicen que lo que hicieron que tienen unas escaleras para alcanzar a subir para alcanzar a abrir las ventanas, digamos, de ventilación, y dicen que se subieron y que se asomaron y que enfrente de donde estaban ellos lo único que se veía era un gato. Me comentó que era un gato negro ujú, y dice que empezaron ellos a asomarse a ver si veían a la chica esta o algo y que vieron al gato y que el gato, o sea, prácticamente, o sea, digamos que el gato se da cuenta que ellos están y voltea a verlos a ellos y pega el grito de auxilio, ayúdenme, algo así. Y pues obviamente, pues estos cuates se asustaron. A mí lo que me comentó que incluso ya hasta creo iba a dejar ese trabajo porque comentaba que le pasaban cosas raras ahí en la fábrica. o sea que en cuanto vieron al gato, el animal gritó, ayúdenme. Me comentó que no recuerdo si me dijo que gritaba ayúdenme o auxilio. El chiste es que pedía como ayuda el gato. Ajá, Entonces dice que el gato cuando se percató volvió a verlos y dijo el auxilio, ayúdenme, y lo que hizo el gato es que ok. salió corriendo el siguiente, digamos para la esquina siguiente de la calle, pues ya ellos lo perdieron de vista, pero pues obviamente ellos estaban ya con el susto encima, ¿no? Ujú. Ok, y eso fue todo, ¿no? Entonces a partir de ahí ya tu conocido ya no quería ir a trabajar. Sí, eso es prácticamente es breve, o sea, eso fue me parece que es aquí en la zona de Catepec, ahí donde fue en una cartonera que tienen. Ujú, Bueno, trabajan ellos. sí. Y yo hasta donde me quedé fue que él me dijo bueno, ya pensaba dar las gracias o de plano ya no presentarse a trabajar porque me comentó que le habían pasado varias situaciones así medio extrañas, paranormales podríamos llamarle. Ajá. E incluso, bueno, déjame ver si luego puedo tener contacto con él y a ver qué más me platica y comparto contigo la historia, amigo. Vale, pues muchas gracias. No, pero al contrario, que estés bien. Igual, bye.